Hola, buenos días. Sean bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo a través de este canal. Quiero dar las gracias a todos los hermanos. Un saludo de parte mía, de mi esposa, de mi familia. Y, como no, dar gracias a Dios por este momento y el privilegio de poder compartir el Evangelio y las buenas noticias a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Estamos viendo un momento grande, difícil, en el cual estamos pasando a través del tema este del coronavirus, en el cual estamos todos, o casi todo el mundo está confinado en sus hogares, y estamos viendo un momento crítico, quizá un punto de inflexión está sucediendo para toda la humanidad, no solamente para nosotros como congregación, tú como cristiano o seas ateo, sea cual persona sea, todo el mundo. Estamos viendo un momento difícil, crucial, y en el cual tenemos que parar, pensar, meditar, reflexionar lo que está sucediendo, no solo a nivel mundial, sino también cómo nos puede afectar a nosotros todo este tema. ¿Somos conscientes de los tiempos que estamos viviendo? ¿Somos conscientes de lo que está sucediendo? ¿Tenemos claro cuál va a ser nuestra decisión en cada momento en esto que está sucediendo? No solamente en esto, sino en todo lo que hagamos. Es un momento difícil, crítico, y en que los gobiernos, por eso he dicho, si somos conscientes qué decisiones de tomar, incluso los gobiernos, no solamente en este país les cuesta tomar decisiones, a veces aciertan y muchas veces no. Y gracias al Señor, que al Espíritu Santo, aquellos que lo tenemos, Él nos guiará a tomar las decisiones correctas. Pero para eso tenemos que vivir una vida íntegra, una vida en santidad, para conocer y discernir los tiempos de Dios o los tiempos que están sucediendo a nuestro alrededor. Estamos viendo una crisis no solo a nivel mundial, a través de esta pandemia, que lo más triste es la pérdida de personas. Está habiendo pérdidas en puestos de trabajo, una crisis económica a nivel mundial, quizás, seguramente como nunca antes ha habido, y en los cuales los gobiernos están trabajando de a ver cómo aguantar ahora mismo el virus para que no crezca esta pandemia. Quiero dar el pésame a aquellos hermanos que han partido con el Señor, y también conocemos personas a nuestro alrededor que ya no están con nosotros. Es un momento crucial, un momento de pararse, un momento de pensar. Y esa es, en esta mañana, la palabra que Dios me ha dado, es cómo discernir los tiempos, qué hacer en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Discerniendo los tiempos, hay personas que no pueden entender o pueden saber lo que está sucediendo, pero hay otras que no. Aún a la misma iglesia, al mismo creyente, a veces cuesta. Pero podemos ver que ante tal caos mundial, podemos ver como la palabra de Dios mismo nos advirtió hace ya miles de años, a través de su palabra, una palabra verdadera, única, una verdad absoluta, en la cual no hay ni una coma de engaño, en la cual tenemos que decidir personalmente qué camino debemos de tomar
qué decisión debemos de tomar ante lo que nos plantea el mundo, ante lo que nos plantea la sociedad, y qué debemos de hacer, cómo tenemos que actuar. Dios nos advirtió en su palabra de los últimos tiempos, cosas que sucederían a nuestro alrededor, incluso dentro de la iglesia. La cuestión es cómo está tu vida, seas creyente o seas ateo, creas o no creas. La cuestión más importante hoy es cómo está tu vida. Mira en tu interior, observa y medita un poco, unos segundos, si tu vida realmente está dentro de la voluntad de Dios o tu vida está fuera de lo que es la voluntad de Dios. Es un tiempo en el cual Dios aún, por su gracia, tenemos la oportunidad de acercarnos, buscar su rostro, buscarle a Él la salvación del alma. Momentos en los cuales cruciales tenemos que tomar decisiones. Y quizás hoy es tu oportunidad, quizás mañana puede ser tarde. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 22 y algunos más adelante, algunos versículos más de otros libros de la palabra de Dios, en las cuales vamos a ver cómo Dios habla de señales de los últimos tiempos en los cuales íbamos a estar pasando. En Romanos 8:22 dice así la palabra de Dios, en la traducción, nueva traducción viviente. Dice así: pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Pensando en este momento, esta palabra que hemos leído, la palabra de Dios, como es clara y dice que la misma creación, la misma tierra está gimiendo como dolores de parto. El año pasado habían conferencias a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, conferencias para hablar sobre la creación, lo que le está sucediendo, el cambio climático. Y ahí hablan, no se ponen de acuerdo y la cuestión es que cada uno tira por su lado. Ha pasado un año de toda esta conferencias a la que el mundo estaba escuchando a través de las noticias. Ahora ha venido a primeros de año el tema del coronavirus. Y la verdad que viene una cosa tras otra y quizás mañana o pasado el año que viene o quizás de aquí a 2 años venga otra situación global en la cual vamos a ser sacudidos. Si seguimos viviendo aquellos que estamos escuchando, no sabemos el día de mañana lo que pueda suceder. Quizás mañana puede ser demasiado tarde y creas que tienes mucho tiempo para alcanzar muchas cosas, pero quizás mañana puede ser tarde, quizás hoy. Quizás hoy la muerte puede llegar a tocar la puerta. Vemos cómo la palabra de Dios se confirma y es verdad. Vemos la tierra como está cambiando, el clima todo contaminado, el aire que respiramos, los mares llenos de plástico, llenos de basura, la vegetación ya no florece como antes, florece mucho menos. Vemos grandes situaciones a nivel mundial que están pasando que aterran. La realidad de todo esto, y vemos en la palabra de Dios cómo los discípulos, aquellos que estaban con Jesús, le hicieron una pregunta
al Señor. Nosotros también hacemos muchas preguntas a Dios sobre temas, sobre nuestra situación personal, sobre cuestiones de la vida, preguntamos a Dios. Incluso podemos estar enfadados con Dios, rebeldes con Dios. Quizás queremos cosas que no están a nuestro alcance. Y nos hacemos preguntas y preguntamos a Dios de cómo está nuestra vida, de situaciones que pasan a nuestro alrededor. Y la verdad que Dios no trae ningún mal al ser humano, sino que es el ser humano el que provoca el mal. Sino los demonios, Satanás. Aquellos que sabemos que existe el bien, también sabemos que existe el mal. Y aquellos que saben que existe el mal, saben que existe el bien. Es un momento crítico para nosotros, para el ser humano, y en la cual tú puedes tomar una decisión hoy, en la cual puede repercutir en lo que te queda el resto de vida. Puedes llegar a tomar una decisión correcta o no. Vamos a ver la pregunta que le hizo estos discípulos a Jesús. Dice en Mateo, vamos a ir a Mateo, en capítulo 24 y versículo 3. Dice que más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, aquí está la pregunta, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Ahora podemos hacernos esa misma pregunta, quizá podamos pensar que el fin del mundo está cerca. Quizá otros puedan pensar que esto pasará, que esto es algo más que, dentro de la historia. Y la realidad es que el fin del mundo cada vez está más cerca. La realidad es que Jesús, en el cual está nuestra esperanza, nuestro corazón ahí, esperando que Él venga a rescatar a su iglesia, a sus hijos, a aquellos que amamos a Dios, a aquellos que hemos sido rescatados a través de la cruz del Calvario, a buscar a su iglesia amada. Estamos esperando su segunda venida. Pero dice que antes de venir nuevamente habrá unas señales que van a acontecer a nivel mundial y otras señales a nivel de familia, de países, de lugares concretos, que muchas profecías que están escritas dentro de la palabra de Dios ya se han cumplido y está prácticamente toda la palabra de Dios cumplida prácticamente. Y vemos como hoy estamos experimentando nuestra sociedad y el mundo entero, viendo evidencias claras como una vez más la palabra de Dios se cumple. Es fiel, es verdadera. Le hicieron esta pregunta, ¿qué señales iban a suceder? Y vamos a leer una parte solamente, porque hay muchas, pero nos vamos a detener en el 8. En el versículo 8, donde dice que ahí habría guerras, rumores de guerras, y también que habrían pestes. El versículo 8 del mismo capítulo 24 de Mateo. Estamos viendo cómo esta pandemia está sacudiendo a nivel mundial, corriendo en una manera que antes no se podía porque quizá los medios, lo que hay hoy, o lo que había porque ahora no se puede viajar, no se puede ni coger el coche, pero sabemos que los medios que teníamos de movilidad a través del mundo, podemos estar de un continente a otro en un día, en unas horas, de Europa a África, y podemos estar en nada de tiempo de Estados Unidos, América, aquí a Europa. Ciertamente se viaja muy rápido y claro, la pandemia,
El virus se ha extendido muy rápido porque la sociedad se mueve muy rápido. No nos paramos, estamos viviendo o vivíamos estresados, rápido todo. Y ahora tenemos un tiempo, aprovecha, por eso digo, este tiempo para reflexionar bien tu situación, tu vida. Quizás no tenga otro momento, no tengas otro tiempo para reflexionar, porque quizás luego venga el día a día y ya pueda ser tarde. La realidad es que la palabra de Dios, uno de los últimos tiempos que iba a sacudir este mundo, iban a ser pestes, virus, enfermedades, calamidades, guerras a nivel global. Es difícil, pero aquellos que tenemos al Señor tenemos la paz de Dios. No quiere decir que con eso estemos tranquilos y relajados y aquí no pasa nada, no. Sino que el tener la paz de Dios nos hace enfrentar esta situación de diferente manera, sabiendo que aquí, en este lugar, en esta tierra, estamos de paso, sí, estamos de paso, y que nos espera una esperanza gloriosa con Jesucristo nuestro Salvador, deseando ver al amado, aquel que me salvó y se entregó por mí. El Creador del cielo y la tierra se entregó por mí, me salvó. Doy gracias a Dios por ese momento. Pero yendo a estos últimos tiempos, vamos a ver, Dios estuvo hablando, fíjense que hoy estamos viendo las noticias, esto de lavarse mucho las manos, las infecciones y aquello que comemos, sino tal. Vamos a ir al Levítico, y esto sí que hace aún muchos años más atrás, en los tiempos de Moisés, que fue escrito. Vamos a ir al Levítico, y es muy interesante, pues no es que sea la palabra de Dios un libro científico, no está pensado para eso. Dios no pensó escribir para tener un libro científico, no. Él planificó un plan de salvación para la humanidad como creador del cielo, de los cielos, de la tierra, creador de la vida, y poder tener un plan de salvación para el ser humano por su caída al pecado. Vamos a leer en Levítico el capítulo 11. Levítico capítulo 11 y versículo 19. Y en otro lugar, a lo cual no vamos a leer porque pasa el tiempo muy rápido, pero estamos viendo las noticias, todo esto, lavarse mucho las manos por las infecciones y tal. Lavarse constantemente las manos. Fíjense que en aquel tiempo de Moisés no había microscopios para observar organismos pequeños como células, partículas. No había nada de esto, no había ni gafas. Por dicho, yo necesito gafas y para leer de cerca necesito las gafas. Estoy envejeciendo. Bueno, tú también, que lo sepas. No te rías de mí. La realidad es que en aquel tiempo no había los mecanismos, no había la ciencia, no había una evolución científica para determinar ciertas enfermedades o ciertos virus o ciertas circunstancias. No había nada de eso, era todo manual y todo muy natural. La cuestión es que en Levítico Dios advierte, como en otros muchos temas del ser humano, en todos los temas Dios habla, sea en alimentación, en sanidad, en cosas físicas, pero también lo más importante, las espirituales. El alma, ¿dónde tenemos el alma? ¿Cómo estamos nosotros? Pero fíjense, hace miles de años, y esto lo veo y me impresiona aún más de Dios, y te impresiona cómo es Dios. Dios habla en Levítico de cosas que no se deberían comer porque Él sabía que comiendo este tipo de animales podía haber virus que afectarían al ser humano.
Y el versículo 19 de Levítico dice, no debes comer ciertos tipos de animales, pero terminando el versículo 19, por ir más rápido, dice, ni tampoco murciélagos. Repito, ni tampoco murciélagos. No comáis de esto, sea abominación para vosotros, o sea, desecharlo, ni penséis en eso, en comer ese tipo. Y muchos científicos dicen que este virus del coronavirus viene del murciélago. Si se hubiera atendido bien a la palabra, hay parte del mundo en el cual el murciélago se come. Pero si se hubiera atendido a la palabra, tal como está escrita, este virus no hubiera existido. El coronavirus no hubiera estado. Si se hubiera obedecido lo que Dios estaba hablando. Pero vemos como la desobediencia trae unas consecuencias y quizás podemos pensar, bueno, esto solo me puede a mí afectar. A veces no somos conscientes, otras veces sí, que es aún mucho más peor cuando somos conscientes que estamos desobedeciendo a Dios, es mucho más peor, es mucho más duro. Cuando lo haces inconscientemente, que también está mal, pero no es lo mismo. La situación es más dura, el interior, el arrepentirse es más duro cuando hacemos conscientemente cosas que no están bien delante de Dios, como somos conscientes de que aquello está mal. Pero pensamos muchas veces que eso puede perjudicar solamente a la persona, cuando es consciente solamente a ella. Pero vemos como, fíjense, por esta persona que hizo esto, vemos como el virus se ha extendido a tal magnitud que están muriendo miles y miles de personas. Aquí solamente en España hoy día la estadística es casi de 1000 personas diarias, solo aquí en España. Porque muchas más personas, sí es cierto que están comiendo, pero esa persona que comió fue infectada por ese virus y ese virus ha sido transmitido a otra persona, a otra persona, a otra persona, a otra persona, a otra persona y está llegando a nivel global en todo el mundo. Pensemos un momento, un segundo, por unos segundos. Si no hubieran comido ese murciélago, hoy día no estaríamos así. No había este problema del coronavirus. ¿Cierto? O sea, cuando Dios advierte, cuando Dios habla a través de su palabra, muchas veces lo podemos tomar en broma. Eso es antiguo. Eso no es de hoy. Dios es aburrido. Eso no me compete. Yo quiero vivir mi vida, hacer lo que yo quiero. Muchas veces pensamos que nos podemos esconder de Dios haciendo una vida como queremos. Y te voy a decir una cosa. De Dios no se esconde nadie. No hay lugar. No hay lugar, ni en las profundidades del mar, aunque te fueras ahí, que Dios no sepa y tenga conocimiento de que estás ahí. Y fíjate más, te voy a decir. No solamente de que estás ahí, sino que Dios sabe las intenciones de cada ser humano. Te lo repito otra vez. Dios conoce tus y mis pensamientos. Dios conoce tus y mis intenciones. Dios conoce tus y mis emociones. Dios conoce tus y mis hechos. A Dios no se le puede engañar. Dios no puede ser burlado. Piensa bien cualquier cosa que vayas a hacer. Toma bien la decisión y ojalá pudieras tomar o tomemos el camino correcto y no caigamos en desobediencia a Dios. Tú que me estás escuchando. Porque la repercusión de caer en pecado muchas veces no solo afecta en primera persona, sino personas que estén a tu alrededor también puede ser
afectadas en la vida espiritual. Pensamos que la vida es todo vale, y la realidad es que no todo vale. Muchas veces podemos reaccionar tarde, pero te digo una cosa, más vale tarde que nunca. Vemos como la palabra de Dios, esta advertencia que hace miles de años, estaba escrita no solo para aquel tiempo, no solo para lo largo de la historia, sino también para los tiempos de hoy. Estas señales se están sucediendo y las estamos palpando y la podemos ver, palpar. Podemos buscar en Jeremías, vamos a buscar en el libro de Jeremías capítulo 6. Acompáñeme. En Jeremías el profeta, Jeremías se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿vale? Por si alguno no lo sabe. Jeremías capítulo 6 y vamos a leer los versículos 16 y 17. Es la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios. Fíjense, deténganse, mediten esta palabra, no porque yo la lea, sino porque estaba en el corazón de Dios, no solo para aquel tiempo, sino para tu vida hoy. Escucha bien lo que Dios te dice, no a través de mis labios, cierto es, pero es palabra de Dios. Sean conscientes de lo que se está escuchando, de lo que se está hablando. Así dice la palabra de Dios. El versículo 16. Esto dice el Señor. Deténganse en el cruce. Está diciendo un cruce, todos sabemos un cruce de varios caminos. Y dice, deténganse en el cruce. Párense. Piensen. Deténganse antes de tomar un camino o tomar otro camino. En la palabra de Dios encontramos solo hay dos caminos. No hay muchos caminos. Hay un dicho que todos los caminos llevan a Roma. Y dicen que todas las religiones llevan a Dios. Eso es mentira. No todas las religiones llevan a Dios. No todas las religiones salvan. Ninguna religión salva al ser humano. Ninguna. Ni los evangélicos, ni los pentecostales, ni los bautistas, ni otras muchas religiones. Solo Jesucristo, Dios, salva. Ni la Iglesia Católica Romana, ni cualquier religión, sea cual sea en el mundo. Solo Jesucristo es el Salvador. Solo Dios salva. Jesucristo salva. Una vez me preguntaron que todas las religiones tienen su verdad y todas te llevan a Dios, decían, y todas. Y yo te digo no. Le dije no te equivoques. Es ciertamente que nosotros no somos los que llevamos, los que tenemos la verdad absoluta. Le dije, solo Jesucristo es la verdad absoluta, pues Él mismo declara que es el camino, la verdad y la vida. Dios es la verdad absoluta. Solo Dios salva. Solo Jesucristo salva. Párense en el cruce y miren a su alrededor. Para, detente, mira a tu alrededor. El mirar alrededor es mirarte en tu interior y tomar la decisión, una de las decisiones, quizá la más importante, de conocer y salvar tu vida, entregar tu vida a Jesucristo por completo. No solo conocerlo como a medias, sino por completo rendirte tu corazón, humillarte delante de Él, arrepentirte de tus pecados, aborrecer el pecado.
ser conscientes de que necesitamos arrepentirnos, ser conscientes que necesitamos humillarnos, ser conscientes que necesitamos buscar a Dios, ser conscientes que no es solo un día tener esa necesidad, sino que cada día tenemos que venir a los pies de Jesucristo. Cada día, porque cada día tiene su propio mal, cada día tiene su propio afán. Y cada día necesitamos la guía de Dios para poder caminar en su camino correcto. Solo hay dos caminos, uno que lleva a Dios a una vida eterna, con gozo, donde no habrá enfermedad, ni virus, no habrá problemas bancarios, no habrá problemas con tus hijos, ni con tu marido, ni con tu jefe, no habrá problemas. Nada, será una vida eterna, gloriosa con el Creador del cielo, el Creador de la vida. Y el otro camino, que está en el cruce, es el camino que tristemente lleva al infierno. Tú decides, esto no es un juego. Mira a la calle lo que está sucediendo. Quizá la muerte puede tocar a tu casa. Y si no estás preparado, puede ser que tu camino, ese cruce, tu decisión ha sido ya tomada y puedes revertir de querer o pensar sin saber de ir al infierno o ir con Dios. Hoy tienes la oportunidad de presentarte delante de Dios, arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Jesucristo. Ese cruce dice, parad, mirad a vuestro alrededor. ¿Cómo está tu vida? ¿Sigues viviendo en los placeres del mundo? ¿Sigues viviendo en los placeres de la carne? ¿Sigues viviendo y cayendo en las tentaciones de los demonios? Para. Mira a tu alrededor. Y fíjate lo que sigue. Y pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Dios advierte, te hace parar, tomar una decisión, mira a tu alrededor y te dice, pregunta por el camino antiguo. Si miramos la historia hacia atrás y miramos cada vez más hacia atrás, ese camino te lleva a Dios, porque Él es el camino. Repito, Él es el camino, así lo declara Él. Él es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el camino. Ese camino antiguo, Él es el primer camino, el único camino que lleva a la salvación. Como lleva este mensaje, te estoy presentando ese camino también, esa senda antigua, para que tú puedas decidir tener una vida plena y con gozo con Cristo Jesús, o tener una vida eterna donde el dolor será eterno, donde ojalá no quisieras estar, donde no habrá marcha atrás. Una vez que llegue el juicio final, no habrá marcha atrás. Una vez que mueras o que muramos, no hay marcha atrás. Tus hechos te llevarán a ese juicio y tus hechos te llevarán a estar en un lugar o a estar en otro. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, fíjate el ser humano que Dios presenta un camino, un sitio donde elegir el camino correcto, pero el ser humano, fíjate cómo somos. Fíjate, Dios pone una respuesta. Dice, no, ese no es el camino que queremos. ¡Ja! ¿Qué te parece? Esto no es un chiste. Esto es una realidad. Es palabra de Dios para ti. Párate en el cruce, mira a tu alrededor, mira tu vida cómo está. Mira la situación en el mundo cómo está.
Y Dios te está advirtiendo que salgas de tu pecado, que salgas de tu muerte espiritual, que salgas de ese enfriamiento, que salgas de ese desierto y te encuentres con Dios, y Dios te llevará a lugares que no conoces, pero seguro te puedo asegurar que son eternos. No, ese no queremos, ese camino. Esa es la respuesta de la gran mayoría de la humanidad. No quieren acercarse a Dios. Y como digo, incluso la palabra Jesús dice que cuando llegue el juicio, muchos llegarán en ese juicio ante el tribunal y dirán: Señor, si yo hice cosas por ti, eché fuera demonios, hice milagros. Y fíjense la respuesta de Jesús. Le dijo a estos que andan de esta manera en pecado: apartaos de mí. Es duro. Apartaos de mí, porque no os conozco. No os conozco. Pero hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y venir a los pies de Jesucristo. Si no es ahora, hazlo más tarde en una oración íntima con Dios. Preséntate a Dios, arrepiéntete de tus pecados y acércate con humildad a la mano del Señor, a la salvación, a la cruz del Calvario. El 17 dice, fíjase, Dios puso centinelas sobre ustedes. ¿Y qué dijeron? Estén atentos al sonido de alarma. Pero ustedes respondieron: no prestaremos atención. Quizás esta palabra no estás prestando atención. Quizás esta advertencia no estás prestando atención. Quizás puedas decir: eso no es para mí, son para otros. Pero acuérdate que puede ser demasiado tarde y tomar la decisión incorrecta, porque te has parado en el cruce y has tomado el camino incorrecto. Has tomado tu decisión. Jamás podrás culpar a Dios, jamás. Ninguna persona en el mundo, ni ahora ni en toda la historia, puede culpar a Dios de sus hechos. Es duro, pero es así. Pero hay esperanza. Aún Dios, por su gracia, está permitiendo este tiempo para que tú te puedas acercar a Dios. Él está esperando y anhelando que tú seas salvo, acercarte a Dios y arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tu vida, a que salgas de esos desiertos y vayas a esos ríos de Dios, a esos lugares frescos donde Él cuida de sus ovejas, de sus hijos. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3 y versículo 6. Proverbios capítulo 3 y versículo 6. La palabra de Dios es perfecta. Y estoy leyendo estos textos, pero no solamente aquí, en muchos de ellos vemos como Dios una y otra vez nos advierte de todo. Dice: busca su voluntad en todo lo que hagas. Repito, busca, te lo digo a ti, que me estás escuchando, busca la voluntad, su voluntad. Y fíjate aquí lo que dice: en todo. Cuando dice en todo lo que hagas. Como he dicho antes, pensamos que Dios no nos ve nuestros hechos. Pero ciertamente Dios ve. Y espero que no sea demasiado tarde para que tú vengas al arrepentimiento, para que podamos venir ante el trono de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados y poder venir con Él y vivir cerca de Él. Pero no caigas en que, bueno, hoy caigo en este pecado, y pienses que mañana puedes hacerlo otra vez. Arrepentirte
y que otro día los harás otra vez. Porque como Dios tarda en venir, a lo mejor no viene, no se sabe el día ni la hora, ciertamente es pronto, va a venir pronto, está cerca su venida. Pero lo que tú no sabes, o sí sabes, eres consciente que la muerte puede tocar a tu puerta en cualquier, te lo estoy advirtiendo y Dios advierte, la muerte puede tocar a tu puerta en cualquier momento. Quizás mañana pueda ser tarde, quizás pueda tener una situación complicada y la muerte tocar y no haya tiempo para el arrepentimiento y vivir una vida en la carne y en el pecado. Párate en el cruce, mira a tu alrededor y busca, te repito otra vez, busca a Dios, el cual perdona todos, cualquier pecado que hayas podido cometer. Todos. Busca a Dios. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Dios nos mostrará la guía, Dios nos guiará. Cuando caminamos con Dios, cuando conocemos a Dios, cuando leemos las Escrituras y tenemos más conocimiento de Dios, más conocimiento tendremos del pecado y más lejos estará el pecado y el mal de nosotros, porque contra más cerca caminemos con Dios, más lejos estaremos del pecado del mundo. Contra más nos acercamos a Él, más cerca estará, más lejos estará el pecado. Y Él nos mostrará las sendas correctas que el ser humano debe de trazar, debe de caminar. Entonces, fíjate lo que dice, continúa el versículo 6, dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Hay gente que se piensa que puede hacer lo que quiere y lo hace lo que desea en ese momento, lo que la carne le lleva a tener esos placeres, a vivir en ese pecado, a olvidarse de Dios. Y es triste. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, porque tú piensas que eso es lo mejor y lo que estás haciendo que ese pecado vaya pudriendo tu vida interior y tu vida personal. En cambio, fíjate el proverbio, la palabra de Dios en Proverbios dice: en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. En cambio, aléjate del mal. Teme al Señor. El temor a Dios, como compartía otro día, es un freno donde nos agarramos, el creyente, el que ama a Dios, para no caer en el pecado, para no morir, porque el pecado, su fin es la muerte. Te repito, el pecado, su fin es la muerte. Pero aquellos que se agarran a Dios, aquellos que viven una vida íntegra, un camino en santidad, esos tendrán una vida y una vida eterna. La muerte del pecado trae unas consecuencias eternas también, que es de un dolor eterno, donde no se podrá salir. Y hoy tienes la oportunidad de acercarte a Dios. Te animo y te digo, a todos aquellos que me escuchan, aún es tiempo de gracia y aún Dios quiere que el ser humano se acerque a Dios. Tienes la oportunidad de acercarte a Dios, arrepentirte de tus pecados. Abraza a Jesucristo. Acéptalo como tu único y suficiente Salvador. Humíllate delante de Él, ver a los pies de Jesús. Deja tu pecado, tu estilo de vida y busca a Dios
y Dios va a restaurar tu vida, Dios va a restaurar tu familia, Dios va a restaurar aquello que le entregamos a Él. Y como no, muchas gracias. Aquí acabamos este mensaje. Y ojalá reflexiones, te pares en el cruce y tome la decisión correcta. El camino a seguir es tu decisión. No culpes a Dios. Jamás. Puedes culparlo, pero yo te digo que Dios no tiene culpa de tu decisión. Dios advierte, Él habla de cosas que van a suceder y las consecuencias de decidir vivir en pecado, alejados de Dios, las consecuencias que tienen y las consecuencias aquellas que tienen aquellos que obedecen y aman a Dios y han entregado su vida a Dios. Puedes aceptar al Señor, acercártele a Él y tener una salvación, la salvación del alma. Hasta aquí, muchas gracias por escucharme, gracias por vuestra paciencia y que el Señor os bendiga. Un saludo y bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Amén.